Bien, vamos a tratar de ubicarnos un poco más en los textos, cómo se han venido desarrollando. Vuelvo y le digo, no pretendemos agotar ni ser exhaustivos, solo dar un panorama general de lo que llamamos texto original. Los antiguos manuscritos, aunque no lo creamos, los manuscritos del Antiguo Testamento llegan a ser más fáciles en su estudio que los del Nuevo Testamento. Y tiene una explicación. Usted dirá, no me parece, porque si algo debería ser más fácil es estudiar textos que no llevan más de 2000 años, y en cambio textos que llevan 3000 años, ¿cómo saberlo? Pues básicamente tenemos que entender que Dios usó por su providencia, y eso lo vemos desde la Biblia. Moisés escribió ciertos libros, los profetas, y esos libros que iban quedando, por el registro bíblico nosotros entendemos que hubo un celo por preservar la palabra de Dios. Imagínense que esto de tantas variantes y errores se salió de control. ¿Será que el Señor Jesucristo hubiera podido apelar a las Escrituras? No. Es decir, sería ilógico que Él dijera, como las Escrituras dicen, pero esto es una añadidura, esto no, eso es una variante, esto no. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo puede tener certeza de que la palabra de Dios que tiene en su momento es fiel? Bueno, Dios usó al pueblo, y ese celo a veces recalcitrante del judío por su religión, Dios la usó para preservar la palabra de Dios. Les recuerdo también que con el tiempo hay hombres llamados escribas, hombres dedicados, a veces eran los mismos sacerdotes de la línea sacerdotal, muchos de ellos interesados en preservar la palabra de Dios con fidelidad. Dios usó al pueblo de Israel. Es más, la palabra de Dios dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues mucha, porque primeramente se les dio como custodia la palabra de Dios. Así que ellos fueron muy celosos, y aun cuando los judíos fueron exiliados, su mayor tesoro era llevarse la palabra de Dios. Entonces ellos no iban a permitir muy fácilmente que la palabra de Dios fuera corrompida. Por supuesto que eso no los libró de ciertos asuntos, pero el punto aquí a resaltar es que Dios usó su propio pueblo para preservar, para preservar la palabra de Dios. Cuando el pueblo viene del exilio, según se ha entendido, Esdras conforma lo que se llama la gran sinagoga, y la idea era volver a estudiar la palabra y depurarla y volverla a establecer. De hecho, ese texto o esos textos seguramente formaron parte de lo que de las escrituras a las que el Señor Jesucristo hizo referencia. Sin embargo, les recuerdo que hay un fenómeno aquí, y es que en el periodo intertestamentario, Grecia y luego Roma invaden lo que es Palestina, cambian su idioma, empiezan a permear, el asunto se vuelve más complejo. Sin embargo, Dios usó una familia judía llamada los masoretas. No se tiene un dato exacto de cuándo empezaron los trabajos de los masoretas. Muchos dicen que desde el siglo I
otros dicen que desde el siglo V en adelante. Pero, ¿cuál era su labor? Era una familia judía, una familia, bueno, no pensemos en familia como nosotros, 3, 4, 5 personas, sino una familia de hombres eruditos, judíos, de Mesorá, por eso se llaman masoretas. ¿Y cuál fue su labor? Volver a tomar el texto hebreo, les recuerdo que el Antiguo Testamento se dio en hebreo, y estandarizarlo. El texto no estaba tan disperso, les recuerdo que el pueblo de Dios siempre guardó, no cualquiera copiaba un manuscrito, ni mucho menos nadie que no fuera un judío, ni un judío comprobado, ni un judío piadoso. Así que, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un gran aporte en estandarizar. En alguna parte entre el siglo I y el siglo V empezaron los trabajos. Es más, esta familia hizo un gran aporte y fue colocarle vocales al texto hebreo. El texto hebreo solo viene en consonantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo leen? Pues ellos sabían qué vocal llevaba cuál cosa. ¿Sí? Por ejemplo, ponga su nombre en solas consonantes. Aunque usted lo escriba así, a usted se le llamaba así por su nombre, no se le llamaba por sus consonantes, sino ya se sabía qué vocales tenía. ¿Cuál fue el aporte de ellos? Colocarle, ahora sí explícitamente, vocales a un texto que no tiene vocales. Entonces mire todo esto que ha pasado para la preservación del pueblo. Por eso hablamos de un texto masorético, una compilación estandarizada del Antiguo Testamento. De hecho, por eso a veces es menos difícil trabajar con el texto del Antiguo Testamento, porque fue un texto custodiado solo por judíos, muy celosos, con esa tradición que traían desde el Antiguo Testamento de no usar el nombre de Dios en vano, de no añadir, de no quitar, cosas así. No solo tenemos el texto masorético, sino les recuerdo los rollos del mar Muerto. Dios permitió que se descubrieran estos textos. Algunos manuscritos datan del siglo II y entonces tenemos más cercanía. Entonces, mire que tenemos ahí ayuda para pensar en el texto original del Antiguo Testamento. Hay un documento llamado el Pentateuco Samaritano. No hay un acuerdo de cuándo la comunidad judía se separó de la samaritana, pero en algún periodo, durante el tiempo después del exilio, se marcó esa división judíos y samaritanos muy fuerte, y los samaritanos hicieron su propia versión del Antiguo Testamento. Cuando se estudió el texto, el Pentateuco Samaritano, se encontró que se diferenciaba, al menos en 6.000 lugares, del texto masorético. Diferencias no sustanciales en cuanto a algunos significados, pero mire todos los herramientas que tienen los estudiosos para trabajar. Targúmenes arameos, eran traducciones arameas del Antiguo Testamento. Les recuerdo que el Antiguo Testamento fue dado en hebreo y estas traducciones al arameo fueron del Antiguo Testamento, fueron en arameo. Así que también hay algunos manuscritos que ayudan a recopilar, pues, o a entender el texto original. La Peshitta siríaca, esa se consigue hoy en español también, como su nombre lo indica, es una versión simple de la iglesia en Siria. La Vulgata latina, el latín era el idioma común de las regiones occidentales del Imperio Romano. Alrededor del 160 aparecen las primeras traducciones de la Biblia en latín.
Estamos hablando del 160 después de Cristo. Esta versión fue traducida de la Septuaginta. ¿De dónde surgió la Vulgata latina? Pues de la Septuaginta. Y la Septuaginta es la traducción, más bien, la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces ya mire cómo, pero así es que se trabaja con estas cosas. La Septuaginta, más o menos en el siglo III antes de Cristo, se hace una traducción del hebreo al griego. También hay información de dónde sacar, pues, el desarrollo del texto del Antiguo Testamento. Aún así, con todas estas fuentes, de dónde comparar, de dónde mirar, trabajar con el Antiguo Testamento es mucho más sencillo. Ahora, miremos el texto del Nuevo Testamento, su clasificación. Vamos atrás, Samuel. Clasificación. Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Los manuscritos del del Nuevo Testamento, los manuscritos del Nuevo Testamento suelen dividirse en algunas categorías. Ahora, ¿por qué usted piensa que trabajar con el texto del Nuevo Testamento es más difícil? Yo le voy a decir por qué. Porque cuando la iglesia salió de los judíos a las tierras gentiles, ¿ya ve lo que pasa? Es como si la receta, voy a hablar con respeto, usted escribe una receta de cómo se hace algo en su casa, una comida, la receta que le ha enseñado su abuela, su mamá, usted se la enseña a sus hijos, pero si un día usted la enseña por internet, dígame cuántas versiones puede resultar de su plato. ¿Sí? Mientras el Antiguo Testamento estuvo casi atrapado en los judíos, hubo más control, pero cuando el Nuevo Testamento no solamente está en Jerusalén, sino Samaria, hasta lo último de la tierra, hermanos, quienes hacían copias fueron más en cantidad y a veces gente no necesariamente con buena intención. Eso hizo que aunque estemos más cerca del Nuevo Testamento, pueda haber más variedad a la hora de trabajar y más cantidad además para trabajar con el texto original. Ahora, se clasifican los manuscritos en unciales, minúsculos y leccionarios. La palabra uncial significa literalmente 1 pulgada de alto. Uncial es 1 pulgada. Así se les llama porque los manuscritos están en letras grandes, cuadradas y mayúsculas sin separación. ¿Sí ve? Letra grande, letra mayúscula, cuadrada y no separan las palabras. Así son cuando se encuentra un uncial, según los estudiosos, les da mucha alegría. ¿Por qué? Porque es de lo más antiguo. Así que posiblemente el apóstol Pablo habría escrito así, todo de derecho, sí, era la forma de escribir. De este tipo de material existe todavía, según los estudiosos, alrededor de 200 manuscritos. Luego, cuando se miran las letras minúsculas, usted sabe que no es tan antiguo como el uncial, por eso se llama minúsculos. Ya tienen no solamente separación de palabras, sino son minúsculos. ¿Ya? Se lee mejor, llamémosle así. De estos manuscritos muchos dicen que hay 2400
manuscritos. Sí, posiblemente datan del fin de la Edad Media. Estamos hablando de un gran tiempo todavía. Los leccionarios, ¿a qué se le llaman leccionarios? Varían del texto del Nuevo Testamento normal, pero están suficientemente apegados al mismo para constituir testigos textuales. Son, como les decía, principios de culto y adoración, donde se citaba la Biblia. Claro, también se han encontrado, vamos a llamar, formatos de los que dirigían los cultos antiguamente, y ellos, al no tener una Biblia como nosotros, transcribían, y esos leccionarios, esas citas también son usadas para tratar de entender cuál es el texto original. También se van según su semejanza y diferencias. Debemos reconocer que hay como familias donde se formaban como centros de entendimiento y de copias. Estos centros de entendimiento podemos llamarlos alejandrino, occidental y bizantino. Bueno, ¿dónde queda Alejandría? Bien, eso es Egipto, ¿no? El texto occidental y el texto bizantino. A los estudiosos les gusta, bueno, depende su entendimiento, el famoso texto bizantino. El texto alejandrino, claro, es egipcio, más lejos de donde empezó todo. Muchos prefieren este, pero están distribuidos también en familias. Por eso cuando le decía que cuando decían, ¿de dónde viene este texto?, ellos tienen criterios para decir a qué familia pertenecían, y asimismo también catalogar la pureza del texto que encuentran. ¿Qué más tengo ahí? Bueno, la dificultad, como sabíamos, los autógrafos no existen y se trabaja con copias de copias que presentan variantes. Ya vimos el ejemplo, ya vimos el texto del Antiguo Testamento. Como se puede dar cuenta, tengo un gran desorden en las presentaciones. Adelante. Estos son algunos de los manuscritos, así se les ha llamado, pero mire, quería mostrarle esta fotografía. Usted dice, ay no, hermano, esto, los estudiosos saltan de alegría cuando encuentran esto. Pueden ser pequeños indicios, pero ¿qué ocurre? Que cuando ellos traducen eso y miran los textos estandarizados de hoy, dicen, coincide. O sea que si un texto tan antiguo, un fragmento tan antiguo, coincide con lo que hoy tenemos, ¿qué dice? No, pues eso es un buen indicio, pero aquí están algunos fragmentos. Hay algunas Biblias, si alguno está interesado el día de mañana en estudiar el Nuevo Testamento griego, hay unas Biblias que tienen lo que se llama crítica textual. Abajo de cada versículo hay una serie de signos como TQ5, cosas así, cuando usted dice, ¿esto qué es? Bueno, ahí le están diciendo de qué manuscritos esa frase viene. Eso todavía está en español, hermanos. Bueno, el aparato crítico no, pero se puede conseguir. ¿Cuál es el punto aquí? Esto nos lleva a concluir que tenemos algo así como textos estandarizados, de acuerdo a orientaciones de estudio, interpretaciones de manuscritos, ubicaciones, etcétera y etcétera. Así nos parezca algo extraño, la tarea es más fácil con el Antiguo Testamento, cuya base textual es otra. Los textos estandarizados les vamos a llamar bases textuales.
A los textos estandarizados le vamos a llamar bases textuales. Esto es técnico, hermanos, pero tenemos que aprender. Vamos a suponer que tenemos este y este manuscrito. Vamos a suponer que tenemos muchos más, pero concluimos que este es verdadero, por los criterios que sea, que este es verdadero y que este es verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya tenemos un texto estandarizado, un texto estándar. Ya hicimos todos los estudios y concluimos que este es mi texto estándar. Estos textos estandarizados le llamaremos base textual, base textual. Y así tenemos textos estandarizados del Antiguo y textos estandarizados del Nuevo Testamento. Sigamos adelante. El Antiguo Testamento, cuya base textual es el texto masorético, ya lo sabemos, ¿no? Los masoretas. Su edición estandarizada más común se llama la Biblia hebrea Stugartensia. Bueno, por Stugart. Pero ¿qué pasa? Esa Biblia hebrea, ¿qué está representando? El texto estandarizado que representa mejor el texto masorético. Nuestras Biblias, hermanos, nuestras Biblias en español tienen como base textual del Antiguo Testamento el texto masorético. ¿Sí? Producto de todo ese estudio, ¿sí?, se ha recopilado el texto masorético. Ese texto masorético se ha compilado, se ha estandarizado, y entonces cuando los copistas van a traducir del hebreo al español, ¿de dónde se toman? Del texto masorético, cuya edición moderna se llama la Stugartensia. Entonces, yo me atrevería a decir que la mayoría, por no decir todas las traducciones que tenemos del Antiguo Testamento vienen de aquí. Pero ahí no para todo. Con el Nuevo Testamento el asunto es más complejo. ¿Quién va a pensar, no? En un libro tan grande, 39 libros, y más antiguo, hay uno casi estándar. Con el Nuevo Testamento hay al menos 3 o 2 si así se quiere, pero yo le voy a explicar la historia. El texto receptus, el texto recibido, es un texto que se estandarizó ya para la época de la Reforma. Como usted se da cuenta, ya existía ese texto. Es un texto receptus o texto recibido, supuestamente, o según así se cree. Este es el texto que más puramente se ha venido preservando a través de los siglos, por eso le llamaron receptus o texto que se ha recibido. También se encuentra el texto mayoritario de carácter bizantino, ya usted lo ubica más o menos, que está representado en la mayoría de manuscritos griegos, y está el texto ecléctico o crítico. ¿Eso de qué nos sirve a nosotros saber? Aquí sí es necesario hacer una diferencia. No sé si tengo más información después. Se podría afirmar que casi todas las Biblias usan como base textual del Antiguo Testamento la Stugartensia. Para el Nuevo Testamento, la Reina Valera usa la base textual texto receptus. La Biblia de las Américas usa el Nestlé Aland, que es el texto que llamamos crítico. El Nuevo Testamento mayoritario no sé si está representado en una traducción al castellano, pero eso se quiere hacer. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es el siguiente. Vamos a hablar de 2 criterios aquí del Nuevo Testamento, y espero me entienda. En el Nuevo Testamento hay al menos 2 criterios
para estandarizar el texto original, al menos dos criterios. Un criterio dice lo siguiente: según lo que entendemos por la Biblia, Dios ha debido preservar la palabra de Dios. Nuestro criterio, además de otros, pero básicamente nuestro criterio va a ser el siguiente: si tenemos 10 manuscritos, nosotros vamos a creer que el texto verdadero o original es el que represente la mayor cantidad de manuscritos. El que represente la mayor cantidad. Así que si tenemos 5 manuscritos, 3 de ellos dicen Cristo Jesús y 2 de ellos dicen Jesús Cristo, para ellos la mayoría gana. Porque ¿qué es más probable? ¿Que Dios haya preservado con más abundancia su palabra o con menos? Ellos dicen con más. Su criterio, por eso se llama mayoritario, va a ser el de estudiar los textos y mirar, y es lógico, ¿Dios va a dejar en oscuridad a su pueblo o se comprometió a darles luz? Luz. Entonces no esperaríamos encontrar que la verdad esté representada en un manuscrito, pero sí en 10. Así que cuando tienen 10 y 8 dicen una cosa y 2 otra, ellos van a decir, es más probable que el texto sea el que mayor representación tenga. Por eso se llama mayoritario. El mayoritario. Seguramente nuestra Reina Valera, el texto Receptus, tenga que ver con ese criterio mayoritario. El texto crítico se arma de la siguiente manera. Tenemos 10 manuscritos y entonces vamos a estudiarlos uno a uno. Este qué dice, cómo lo dice, dónde se encontró. Y así a cada uno le van a hacer ciertas preguntas, no son tan obvias, pero le van a hacer su estudio. Entonces, a veces para armar un versículo van a decir, 2 palabras de este texto creemos que es la original. De este no, este creemos que sí. Y a veces un solo versículo puede tener 3 representaciones de distintos manuscritos. Y entonces casi que es como armar la Biblia con una parte de uno, una parte de otro, una parte de otro, una parte de otro. Por eso se llama ecléctico, porque recopila de varias fuentes. Y entonces uno se pregunta, ¿será que así Dios preservó su palabra? Una frase en un manuscrito, otra frase en otro, y le toca a los hombres empezar a armar el rompecabezas de acuerdo a su criterio. Por eso nosotros somos muy escépticos a que el texto estandarizado llamado ecléctico o crítico sea o represente mejor el original. Además le digo que ese texto crítico ya va, si no estoy mal, en su 31ª edición. Es decir, se ha corregido 31 veces. ¿Eso qué nos indica? Pues entonces el primero, ¿no se supone que era el texto original? Y un segundo, un tercero, porque entre más manuscritos se encuentren, ¿qué van a hacer? Ah, no, momento, hay que estudiarlo también. Ah, entonces, nosotros no creemos que Dios haya preservado la palabra de Dios así. Eso para nosotros, ¿qué nos sirve? Que a nivel de las traducciones, la Reina Valera usa la base textual del texto Receptus, que por supuesto, eso se representa un poco más, tiene más representación del texto mayoritario. La Biblia de las Américas usa el Nestre Aland, que claro, es el texto ecléctico.
pero como tal el mayoritario, ese texto no está traducido, pero sí hay un intento de la Sociedad Bíblica Trinitaria para expresar mejor eso en una versión en español. Esa ya están trabajando, ya está al menos el Nuevo Testamento hecho. Pero ¿cuál es el punto? Note que esos asuntos que son teóricos se cometen para nosotros en algo vivo. Por eso cuando usted lee Biblia de las Américas y Reina Valera tiene cierta variación, pero ya usted sabe a qué se debe la variación. Uno dice, ¿hay mucha diferencia entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas? En español hay, pero vamos a los originales de donde se toman ambos. Hay diferencias, a veces no se perciben, a veces no son muchas, a veces son cosas menores, pero parece que hay algunas cosas donde sí hay cierto significado. Ahora, nosotros, como le digo, no es que estemos comprometidos pues con la Reina Valera, es una traducción, pero si nos llevan a mirar cuál de las dos versiones, si Reina Valera o hablemoslo en sus bases textuales, ¿qué representaría mejor, si el texto Receptus o el texto ecléctico? Para nosotros todo lo que venga del texto Receptus es más fiel, contando con que hasta en la Reforma esa fue la base textual que se usó para que se usaba para consultar en los estudios de la palabra de Dios. Hermanos, es una historia muy compleja, pero es nuestra historia, así que esta es la palabra del Señor. Mañana, si Dios quiere, vamos a mirar para nuestro consuelo algo de la doctrina de la preservación y luego la traducción, pero esta es nuestra historia, nosotros no tenemos que temer. Eso parece muy intimidante, visto así con lupa, pero hermanos, es nuestra palabra, es la palabra de Dios, y nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido preservada en líneas esenciales para nuestro provecho. Dejemos allí, hermanos.